Bueno, ahora seguimos viendo otros operadores que nos van a permitir seguir mejorando nuestras consultas, ir perfeccionando las condiciones con las cuales tiene que cumplir una fila para poder ser incluida dentro del conjunto de resultados. Nuestro próximo operador es el like, ¿sí? Esta sentencia. La sentencia like permite comparar una columna, el valor dentro de la columna, con una cadena de caracteres dada, ¿sí? Por ejemplo, la sintaxis es la siguiente, es el select de la columna from tabla o select asterisco, ya saben, where la columna like un cierto patrón, ¿sí? ¿Qué significa esto del patrón? Que nos va a permitir encontrar filas que dentro de una columna tengan un determinado patrón de caracteres, ¿sí? No estamos preguntando por exactamente igual como hacíamos hasta ahora, que decíamos where el valor de la columna sea igual, podía ser un número o podía ser un string, una cadena de caracteres, ¿sí? Un nombre, por ejemplo. Ahora lo que vamos a buscar es que ese valor dentro de la columna cumpla con este patrón, que no es exactamente un valor, puede tener partes de caracteres, para que se entienda. Para generar este patrón vamos a utilizar dos símbolos que son comodines, ¿sí? Que es el porcentaje y el guión bajo. El símbolo de porcentaje reemplaza 0 o más caracteres, ¿sí? Para poder escribir nuestros patrones. Y el símbolo del guión bajo es un carácter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que queremos ver que el valor de una columna sea like, signo de porcentaje, la palabra amor y signo de porcentaje. ¿Eso qué significa? Que nuestra columna tiene que tener en alguna parte la palabra amor. No importa cuántos caracteres haya antes ni cuántos caracteres haya después, ¿sí? Entonces vamos a incluir un rango de filas mayor, ¿sí? Porque no estamos preguntando por exactamente que el valor de la columna sea la palabra amor solamente, sino que esté contenida dentro de esa cadena de caracteres que está en la columna. Puede ser que se llame el amor después del amor o una canción de amor, ¿sí? Entonces tengo distintos patrones que van a coincidir, ¿sí? Porque estoy usando esos caracteres que son comodines y que reemplazan n cantidad de caracteres antes o después de esta palabra en este ejemplo. También puedo ser un poco más estricto con mi patrón, como en el segundo ejemplo, y decir que el valor de la columna tiene que ser like, nen y solo un carácter después de esas tres letras. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que va a devolver esto? Nos va a traer cadenas de caracteres, o sea, columnas, que adentro tengan, lo más fácil de ver aquí es la palabra nena o la palabra nene, ¿sí? O cualquier otra, si está mal escrita puede ser nenu, neni, ninu, ¿sí? La que sea, pero que tenga un carácter al final de esa palabra, ¿sí? Y que comience, porque no me está dando la posibilidad de que antes de las tres letras haya algo, porque no hay ningún comodín. Si yo quisiera eso, tendría que agregar allí el comodín del porcentaje. Entonces ya podría ampliar ese resultado, ¿sí? Pero en este caso estoy reemplazando un solo carácter. Y, como seguramente ya se habrán dado cuenta, podemos combinar estos comodines, como se ve en el tercer ejemplo. Por ejemplo, yo puedo poner, similar a lo que les estaba diciendo recién, poner el símbolo de porcentaje al principio, podría estar al final o en el medio, no importa, una parte de una palabra y un solo carácter al final, ¿sí? Entonces, esas combinaciones que ustedes pueden hacer con los distintos comodines se van a ir adecuando a lo que ustedes quieran obtener como resultado, ¿sí? Otros operadores que nos van a ayudar a refinar nuestras búsquedas, nuestras condiciones son, estos los deben conocer de matemática, mayor, menor, menor o igual, mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual, menor o igual. Las comparaciones no creo que sean tan complicadas de entender, ¿sí? Es parecido a lo que estábamos viendo antes, cuando decimos la columna igual a un valor. Bueno, en este caso voy a decir la columna mayor o igual a un valor, menor o igual a un valor, menor o mayor. Y puedo combinarlos, ¿sí? Utilizando los otros operadores que ya vimos, que eran el AND y el OR. Y un ejemplo bien clarito podría decir seleccionar una columna de una tabla
donde el valor de una determinada columna sea mayor o igual a un valor dado y menor o igual a otro valor. ¿Qué es eso? Es un rango, ¿sí? O sea, yo voy a preguntar voy a traer las filas de la tabla dadas que tal es que el valor dentro de una columna que yo necesito se encuentra dentro de un rango. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacerlo así, como lo vemos en este ejemplo, utilizando los símbolos mayor igual y menor igual, o vamos a introducir un nuevo operador de SQL, una nueva sentencia, que es la sentencia between and, ¿sí? En inglés, entre. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La misma query que vimos recién, donde decíamos que el valor de la columna tenía que ser mayor o igual al valor 1 y menor o igual al valor 2, la vamos a reescribir usando la cláusula between y vamos a decir where la columna 1 between valor 1 and valor 2. ¿Sí? Es un poquito más fácil, más simple, más clarito de ver. Estoy preguntando directamente si el valor de una columna dada está entre valor 1 y valor 2. ¿Sí? Es más fácil, es más claro escribirlo de esta manera. Bueno, la última cláusula que vamos a ver en este pedacito de la clase es la cláusula order by. Esta cláusula nos va a permitir ordenar nuestro conjunto de resultados, ¿sí? Ya vimos cómo podríamos poner condiciones para ir achicando, ¿sí?, el universo de resultados que vamos a obtener en la consulta. A veces esto no viene ordenado de la forma que nosotros necesitamos y para eso tenemos la cláusula order by. Como ven, la sintaxis es poner el nombre de la columna por la cual vamos a ordenar nuestro conjunto de resultados. Se pone luego de la cláusula where. Primero ponemos la condición y luego decimos, bueno, todo este conjunto de resultados, order by cierta columna. Por omisión, el conjunto de resultados va a venir ordenado en forma ascendente, ¿sí? De menor a mayor. Por eso no lo ponemos order by. Si queremos lo podemos poner. Como ven acá, existen dos cláusulas más que se pueden agregar al order by, que es ask o desk, ¿sí?, como su nombre lo indica, en orden ascendente o en orden descendente. El orden ascendente, como les decía, es el que va por default, por omisión. Si no ponemos nada, va de menor a mayor, ¿sí? Si no, si queremos al revés, queremos de mayor a menor, por ejemplo, queremos saber qué libro se vendió más o qué canción se escuchó más, voy a ordenar los resultados de forma descendente, ¿sí? De mayor hacia abajo hacia menor. Pongo desk. Vean aquí la sintaxis, ¿sí? Voy a decir select el nombre de la columna, from tabla, where la condición, order by, porque columna voy a ordenar, si lo quiero en forma descendente o en forma ascendente. Ahora vamos a ver los ejemplos en la práctica guiada de todas estas cláusulas que estuvimos explicando hasta recién. Bueno, ahora vamos a continuar viendo otros operadores que vamos a utilizar en nuestras consultas, ¿sí? Tenemos un operador muy importante que se llama like, ¿sí? Esta palabra clave nos va a permitir seleccionar datos, pero que cumplen parcialmente con una cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, hace un ratito vimos que podíamos elegir todos los libros que tenían la tapa dura o la tapa blanda. En ese caso preguntábamos por un valor entero, era toda la palabra dura, ¿sí? Tenía que coincidir esa cadena de caracteres con ese valor en esa columna para cada ítem para ser incluido dentro del conjunto de resultados. Bueno, puede ser que yo necesite buscar información que coincida parcialmente. Para esto tenemos dos operadores que se los conoce como comodines, ¿sí?, que son el símbolo de porcentaje y el guión bajo. El símbolo de porcentaje nos va a permitir hacer coincidir una cantidad cualquiera de caracteres alrededor de una cadena dada. Ahora vamos a ver el ejemplo. Y el guión bajo, ¿sí?, o underscore, nos va a reemplazar un solo carácter, ¿sí?, ese comodín. El signo de porcentaje reemplaza uno o más caracteres. Y el guión bajo solo uno, ¿sí? En realidad es 0 o más, ¿sí?, caracteres que reemplaza el símbolo de porcentaje.
Vamos a probar con un ejemplo para que lo vean. Vamos a volver a nuestra consola y vamos a escribir una consulta. Vamos a decir select, vamos a elegir el título de nuestro libro, ¿sí? De nuestra tabla elegidos, y vamos a ver cuál va a ser la condición esta vez. Vamos a preguntar por aquellos libros que en el título tengan la palabra amor, por ejemplo. Entonces vamos a decir que el título, like, ¿y cómo vamos a escribir esto? No nos importa dónde está la palabra amor dentro del título, ¿sí? Solo queremos obtener todos aquellos libros que en alguna parte de su título tienen la palabra amor. Entonces voy a poner las comillas simples, ¿sí? Como no me importa en qué parte del título esté, lo voy a rodear de mi comodín de porcentaje, porque puede tener 0 o más caracteres delante de la palabra amor o 0 o más caracteres luego de la palabra amor. Yo quiero entonces obtener los libros que tienen la palabra amor en alguna parte de su título. Vamos a probarlo. Fíjense, ahí tenemos, ¿sí?, 3 resultados con la palabra amor rodeada de distintos caracteres en distintas partes. También podríamos seleccionar, por ejemplo, todos los libros que empiezan con un, pero que empiezan, no como amor que estaba en alguna parte del título. En este caso voy a hacer así, no me importa lo que sigue, cierro las comillas y nunca se olviden el punto y coma. Es decir, vamos a ver qué nos devuelve esto. Fíjense, ahí nos devuelve todos los libros que empiezan con un, incluido, por ejemplo, el número 2, que empieza con una. Si nosotros realmente solo quisiéramos elegir los libros que empiezan con un, tendríamos que reescribir nuestra consulta con una pequeña modificación. Tenemos que hacer un espacio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir un espacio y lo que sea. A ver qué pasa. Fíjense, el libro que era una columna de fuego no se encuentra en este conjunto de resultados, ¿sí? Ustedes pueden jugar con estos comodines y de esta manera para encontrar o para crear distintas condiciones o filtros para aplicar a las filas de una tabla. Por ejemplo, podríamos buscar todos los libros que tengan la palabra muerto o muerta en el título, ¿sí? Para eso vamos a cambiar nuestra condición y vamos a decir lo siguiente. No importa en qué parte del título, que diga muerto o muerta. Entonces, como no me importa ese carácter, voy a poner un guión bajo, ¿sí? Voy a ejecutar la consulta y fíjense que me aparecen 2 resultados, ¿sí? En un caso tiene varias palabras adelante, en otra tiene 2, uno es muerta, el otro es muerto, ¿sí? Este guión bajo reemplaza un solo carácter. Este signo porcentual reemplaza múltiples caracteres, ¿sí? También podemos utilizar, que ya lo hemos hecho, fíjense acá hay otro ejemplo de algunas consultas un poquito más complicadas según qué cadena de caracteres estemos buscando. Podríamos hacer así. A ver qué ocurre con este ejemplo para que vean. ¿Ven? Ahí puedo usar varios operadores dentro de la misma consulta, ¿sí? O, a ver, si supiéramos con precisión que hay un libro que dentro de la base de datos cuyo nombre empieza con una M, por ejemplo, y tiene 6 letras, yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que puedo ejecutarlo y puedo encontrar el título. Acá lo veo. O sea, como se dan cuenta, combinando estos comodines, yo puedo crear expresiones que me permitan buscar dentro de mi base de datos
registros que cumplan con una cadena de caracteres determinada, ¿sí? Con un formato determinado. También hay otra forma de buscar información o de acotar nuestro resultado, ¿sí? Que son los rangos. Antes vimos, si recuerdan, el AND y el OR, ¿sí? Que los combinábamos con el distinto, con el igual. Bueno, ahora lo que podemos también utilizar son los rangos. ¿Qué son los rangos? Ya se deben dar cuenta, como su nombre lo indica. Voy a buscar entre dos valores, ¿sí? Mayor que, menor que, menor igual que, mayor igual que. Son, ¿sí? Comparaciones para buscar dentro de un rango de valores. Por ejemplo, antes habíamos buscado, ¿se acuerdan? Los libros que estaban editados en 1984 y en 1989 o en 1969. Ahora podríamos buscar entre 2 años en lugar de buscar en un año específico. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar todos los libros que fueron editados entre 1980 y el año 2000, voy a escribir esta consulta. Voy a elegir el título, voy a elegir el autor de la tabla elegidos y nuestra condición en este caso va a ser que editado sea mayor o igual, fíjense, a 1980, no hacen falta las comillas porque es un número. Voy a poner el operador AND, ¿sí? Para decir que esto es un rango que va desde acá hasta acá. Y nuevamente voy a preguntar por la columna editado, pero que sea menor o igual que el año 2000, ¿sí? Entonces quiero elegir el título y el autor de aquellos libros que hayan sido editados entre 1980 y el 2000. Fíjense, ahí los tenemos, ¿sí? Esta consulta puedo reescribirla de otra manera. Hay otra cláusula en SQL que se llama between. Fíjense, esto se puede reescribir de la siguiente manera. Voy a elegir nuevamente el título y el autor de la tabla elegidos y voy a decir que el valor de la columna editado se encuentre entre 1980 y 2000. ¿Sí? Between en inglés, entre. ¿Sí? Entonces es una forma, es otra forma de escribir la misma consulta. Vamos a probarla. Bueno, ahí está el mismo resultado. ¿Sí? Estos son distintos operadores. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, podríamos elegir el título y la cantidad de páginas, ¿sí?, de aquellos libros cuya cantidad de páginas sea mayor a 300. ¿Sí? Esta era otra de los atributos que tenemos para los libros en nuestra tabla. Fíjense, ahí lo tengo, ¿ven? Todos los libros cuya cantidad de páginas sea mayor que 300. Estos operadores nos permiten filtrar por otras condiciones. A su vez, por ejemplo, ven que obtuve bastantes resultados, ¿sí? De libros de más de 300 páginas. Para ir complejizando un poquito nuestra consulta, yo quiero saber todos los libros que tienen más de 300 páginas y que además, o sea, han vendido, teníamos otra columna, copias vendidas, más de 5 millones de copias, ¿sí? Ponemos el punto y coma y ejecuto mi consulta. Fíjense, ven que se achicó la lista. Para comprobarlo, vamos a agregar acá la columna copias vendidas para que lo vean. Fíjense, copias vendidas, miren, ¿sí?
más de 5 millones de copias y más de 300 páginas. ¿Vemos otro ejemplo más? Pruébenlo. Fíjense, puedo elegir al revés, los que tienen menos de 400 páginas. Fíjense el valor de la columna páginas, que en todos los casos es menor que 400. ¿Sí? Hacemos un comentario. Estos valores que estamos poniendo acá no solamente tienen que ser valores enteros, sino que también pueden ser valores decimales. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este conjunto de resultados? Nosotros a veces lo vemos como medio desordenado, ¿sí? Entonces podemos indicarle en nuestra consulta que queremos ordenar de alguna forma el resultado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar otra cláusula que se llama order by, ¿sí? Y esto nos va a permitir organizar todos los resultados que obtenemos cuando ejecutamos la consulta. Vamos a probarlo de la siguiente manera. Vamos a elegir los 10 primeros libros, ¿sí?, con la menor cantidad de copias vendidas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer así. Miren, vamos a poner el título. Vamos a sacar las páginas, ya no lo vamos a usar. Vamos a poner las copias vendidas. Y vamos a ordenar, ¿sí?, por el campo copias vendidas. El operador order by, por omisión, va a ordenar en forma ascendente, ¿sí? Entonces, nosotros, al hacer esto, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar el resultado ordenado primero el libro que menos cantidad de copias vendió, ¿sí? Y para hacerla un poquito más interesante esta consulta, le vamos a poner así, limit 10. Con lo cual, vamos a obtener los 10 libros, ¿sí?, con la menor cantidad de copias vendidas. Fíjense. ¿Lo ven? Estos son los 10 libros con la menor cantidad de copias vendidas, porque el operador order by empieza a ordenar de menor a mayor, ¿sí?, ascendente. Eso lo podemos cambiar, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿De qué manera? Para invertir ese orden, fíjense, agregamos esta otra palabra clave, desk, para descender. Si nosotros modificamos esta consulta agregando la palabra desk, en lugar de obtener los 10 libros, los 10 primeros libros con la menor cantidad de copias vendidas, va a pasar lo contrario. Vamos a obtener los 10 libros con la mayor cantidad de copias vendidas. Fíjense, ¿sí? ¿Ven cómo cambiaron los valores de copias vendidas? Estos son los 10 libros más vendidos, ¿sí? Si ustedes no ponen no ponen la palabra desk, como les decía antes, por omisión, se hace el orden ascendente. Se puede poner ask también, generalmente no hace falta porque es lo que se toma por default, ¿sí? Bueno, vamos a seguir haciendo algunas otras consultitas antes de pasar al último tema de esta clase. Nosotros habíamos elegido, ¿se acuerdan?, los libros que más copias habían vendido, ¿sí? Y lo que podríamos hacer ahora es seguir utilizando, ¿sí?, nuestras cláusulas SQL para hacer un poquito más interesante la consulta, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho copias vendidas y lo habíamos ordenado el resultado, ¿sí? Si recuerdan, los primeros 2 libros tenían el mismo número de copias vendidas. Entonces yo podría querer, a su vez, desempatar ese orden, ¿sí? Y puedo tomar otra de las columnas de la tabla que yo tenga un valor de referencia y utilizar a su vez esa columna para
ordenar dentro del resultado, ¿sí? Y así poder hacer como una especie de desempate de quién era el libro que queda en primer lugar. En este caso tenemos la columna calificación. Esta columna guarda la calificación promedio que los lectores le dieron a los libros, ¿sí? Entonces con esta vamos a escribir la query y vamos a usar el valor contenido en la columna calificación para cada uno de los libros para desempatar el orden. La consulta original decía order by, copias vendidas, ¿sí? En forma descendente. Y ahora vamos a su vez ordenar por la calificación, también en forma descendente, ¿sí? Bien, y solo vamos a hacerlo en los 10 primeros. A ver. Fíjense, aquí tenemos el resultado. La misma cantidad de copias vendidas, pero el orden dentro del conjunto final de resultados lo da la calificación. Aquí también, fíjense, a misma cantidad de copias vendidas van ordenados por la calificación. ¿Sí? Y una última, por ejemplo, un último uso, un último tip, podríamos ordenar fácilmente los títulos dentro de la tabla alfabéticamente. Vamos a hacer así, vamos a dejar solo el título por ahora. ¿Y qué les parece? Vamos a ordenar nuestra tabla. ¿Por cuál columna? Por el título. ¿Sí? A ver, ¿qué obtenemos? Fíjense, acá tenemos nuestros libros ordenados alfabéticamente. ¿Sí? Bueno, con esto damos por terminado la parte de ordenar y vamos ya a pasar al último tema dentro de esta clase, que son las funciones agregadas. Bueno, vamos a continuar ahora hablando sobre las funciones agregadas. Es el último tema de la clase 1. ¿Sí? Estas funciones agregadas nos permiten realizar operaciones sobre los datos, ¿sí? Sobre múltiples filas de datos. Y lo que van a devolver, dada la naturaleza misma de estas funciones, es una sola salida, que es un valor agregado, como su nombre lo indica, ¿sí? Vamos a ver. Estas funciones que nos provee SQL son la función count, la función average, la función min, max y sum, ¿sí? Count nos va a devolver la cuenta, ¿sí? La cuenta va a contar la cantidad de filas que cumple con una condición y nos va a devolver un número. Average va a calcular un promedio sobre los valores de la columna indicada y nos va a devolver ese promedio. Min nos va a devolver el mínimo en una columna, max nos va a devolver el máximo y sum la suma, como su nombre lo indica. Tenemos un operador más, que es el round, ¿sí? Que lo vamos a usar para poder redondear a cierta cantidad de decimales el resultado de una función, ¿sí? Generalmente lo usamos con la del promedio. Y otro operador que vamos a ver, ¿sí? Es el operador distinct, que lo que va a hacer es devolver la cuenta, pero considerando solo aquellos valores distintos, ¿sí? Donde haya un valor repetido dentro de una columna lo va a descartar y no lo va a incluir en el total que nos devuelva, ¿sí? Ahora vamos a ver los ejemplos sobre la consola, programándolos, y vamos a ir viendo cómo utilizar cada una de estas funciones. Bueno, vamos a ver ahora cómo programamos nuestras funciones agregadas en SQL, ¿sí? Fíjense, vamos a... ¿se acuerdan que dijimos que los libros tenían una calificación dada por los lectores? Bueno, podríamos tratar de encontrar cuál es el promedio de esta calificación, ¿sí? Si recuerdan, esta era una base de datos de bestsellers. Vamos a ver qué calificación le han dado los lectores. Para esto voy a usar, ¿sí?, la función del promedio. Fíjense que va entre paréntesis porque es una función. Y el parámetro que le voy a pasar en este caso es la columna calificación, ¿sí? O sea, de cada fila
Voy a tomar la calificación, quiero que me des el promedio. Eso es lo que le estamos pidiendo, ¿sí? De nuestra tabla de elegidos, ¿sí? Fíjense, ahí me dio el promedio. Es un número un poco desprolijo, ¿sí? Tiene muchos decimales, no es muy lindo. Si recuerdan, como mencionamos recién cuando estábamos viendo las diapositivas, hay otra función que se llama round, que yo se la puedo aplicar a la función del promedio y decir cuántos decimales, por ejemplo 2, yo quiero mostrar de este número que obtengo como promedio, ¿sí? Si la probamos, ahí queda un poco más lindo, ¿sí? Está más prolijito. Entonces, ahí ven cómo usamos dos funciones, la del promedio y la del redondeo, para darle un formato de salida a ese número, ¿sí? Algo que podemos empezar, vamos a introducir otro uso en SQL, es esto que nosotros estamos devolviendo, este valor, es como es una nueva columna, ¿sí? No es una columna que está dentro de nuestra tabla. Entonces podemos nombrarla de alguna manera. Para eso vamos a decir que nosotros queremos este valor y que su encabezado o el nombre para esa columna que va a aparecer en el conjunto de resultados sea, por ejemplo, calificación promedio. Esto es un nombre, ¿sí? Ustedes pueden poner el que quieran. Es la forma, en lugar de obtener, ven acá, que dice round, average, calificación, en lugar de obtener eso, que es las funciones, las llamadas a las funciones, vamos a ponerle un nombre, ¿sí?, más legible. Voy a ejecutar de vuelta mi consulta y fíjense, ahora tiene más legibilidad, ¿sí?, el resultado. Calificación promedio, 9,02. Eso lo pueden tener en cuenta, lo pueden usar cuando quieran, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra función. Por ejemplo, vamos a tratar de ver cuál es el libro más vendido de la base de datos, ¿sí? Entonces, para esto vamos a elegir el máximo de copias vendidas. O sea, no nos va a decir el libro, sino cuál es la mayor cantidad de copias vendidas de uno de los libros de nuestra tabla. Ahí tenemos 150 millones de copias, es la mayor cantidad de copias vendidas por alguno de los libros que está en nuestra base de datos. De la misma forma, así como hicimos el máximo, podemos elegir el mínimo, ¿sí? Simplemente voy a reemplazar mi función, min, fíjense, 300.000 copias, ¿sí? Y, por último, como venimos haciendo, ¿qué les parece? Vamos a ver la suma. Vamos a sumar la cantidad total de copias vendidas de todos estos bestsellers que están en la base de datos. 957.300.000, ¿sí? Es la suma de todos los valores que están en la columna copias vendidas, ¿sí? ¿Se entiende el uso de las funciones? También podríamos querer saber cuántos libros tenemos en nuestra base de datos. Para esto vamos a decir, utilizamos la función count. Esta función cuenta los registros. Entonces yo digo select count asterisco. O sea, voy a contar todos los libros que están en la tabla elegidos. Y obtengo un valor, 42 libros, ¿sí? Pero también podría querer contar cuántos traductores figuran en la tabla de libros, en lugar de contar todos los libros, ¿sí? Entonces cambio el parámetro que le paso a la función count y voy a decir que cuente por otra columna. Contá los traductores que hay en la tabla elegidos. Fíjense, 8, ¿sí? También podría querer contar las editoriales, por ejemplo, ¿sí? Otro atributo. O sea, vamos viendo múltiples ejemplos. Fíjense, digo, a ver cuántas editoriales figuran en la tabla de libros. 42 editoriales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa?
¿Con qué coincide en este caso el valor de las editoriales? Que no ocurría lo mismo con los traductores, porque si recuerdan, en un ejemplo anterior, los traductores podían ser null. ¿Se acuerdan? Null, vacío, sin datos, sin información. Entonces, ese count de los traductores que hay en la tabla solamente encontró los 8 registros, ¿sí? O los 8 libros para los cuales había un valor en la columna traductor, distinto de null. En cambio, editoriales, evidentemente todos los libros tienen una editorial guardada en la base de datos. Entonces el count nos coincide con la cantidad de libros. Pero, a ver, piensen un poco. Había otro operador que habíamos visto al final. Era el distinct. ¿Qué pasa? Es muy probable que entre nuestros libros, varios de ellos repitan o compartan la misma editorial. Entonces, ¿es verdad que hay 42 editoriales distintas en la base de datos? Podría ser. Pero ¿y si no? Bueno, es fácil. Para realmente comprobar cuántas editoriales distintas tenemos en la base de datos, voy a agregar el operador distinct adentro del count, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que cuente las editoriales, pero las que son distintas, ¿sí? Que descarte las que están repetidas, que no las cuente 2 veces. Voy a hacer así, ¿sí? A ver, ¿qué dice ahora? 21, ¿ven? Había muchas editoriales que se repetían. Tengo 42 libros, pero tengo 21 editoriales, ¿sí? Seguramente muchos de estos libros comparten la editorial. Y con esto damos por terminada nuestra primera clase de base de datos y lenguaje SQL. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.